Hoy tengo una palabra que compartir con ustedes la noche de hoy, la cual es muy importante para la mayoría de toda la humanidad y mucho más aún a todas estas personas que están en las naciones de Venezuela, a la cual esta noche hablaremos en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Es un tema muy importante, es una revelación pues de parte de Dios para la humanidad, a la cual son cosas a la cual uno pues no sabe cómo empezar o cómo confrontar este tema, pero es importante hablarlo antes de tiempo, porque para todos sabemos que el libro de Apocalipsis es un libro donde revela los últimos tiempos, cosas que vendrá a la humanidad en este tiempo, en este siglo. A la cual sabemos que en este momento la nación de Venezuela, gracias a Dios, ya bajaron al presidente, ¿verdad?, que estaba gobernando esta nación, a la cual pues fue por parte de Dios que todo esto aconteció, a la cual muchos se sorprenderían que pues de un momento a otro esto acontecería. Pero para los que obedecemos y confiamos en la palabra y en el poder de Dios, no era una sorpresa. Era algo que estábamos esperando el momento que Dios permitiera que esto aconteciera. Ya cual que muchos de nosotros cristianos oramos día y noche, ¿verdad?, a que se haga la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Entonces Dios a través de estos tiempos ha estado hablando que Él iba a quitar a este presidente de esta nación, de la nación de Venezuela, pero en lo que acaba de este tiempo, Dios está hablando de que Él va a hacer una transformación, una renovación a la nación de Venezuela, pero todavía no ha acabado lo que es el sufrimiento, porque Dios, para hacer una obra perfecta, primero trae desorden. El desorden lo trae Él porque Él debe de quitar lo que no le pertenece, lo que no es de Él. Y una de las cosas que Él trae a todas las naciones cuando es el tiempo, el Cairo de Dios, que empieza a perfeccionar de acuerdo a lo que el propósito que tenga cada nación con Él, Él empieza a quitar, arrancar, a quitar lo que no proviene de Él. Entonces, este es el tiempo en que Dios empezará a traer orden a muchas naciones, no solo a Venezuela, a muchas otras naciones. Pero una de las primeras cosas es quitar lo que a Dios no le agrada de cada nación y de cada país, y en la nación de Venezuela. Una de las cosas que a Dios no le agrada, y muchas personas lo sabemos, y es algo que está escrito en la palabra de Dios, es la idolatría. Para muchos saben que en Venezuela hay una montaña que se llama la Montaña del Sorte, a la cual mucho antes de que este presidente Maduro se montara en la presidencia, ya Dios había dado profecía a la cual iba a venir catástrofe, dolor y melancolía a esta nación. No es algo nuevo para nadie en saber que a Dios, cuando habla, Él cumple y hace tal como Él quiere. La nación de Venezuela va a ser transformada y renovada y va a traer nuevos frutos, bendiciones de fuera, del exterior, de aún hacia las personas que Dios sacó de esta nación, porque todos salimos de esta nación y fuimos sacados de la nación de Venezuela gracias a que Dios permitió que nosotros podamos salir para poder aprender nuevas habilidades, nuevas cosas, restaurar nuestro pensamiento, nuestra forma de vivir. Y muchos de los que salimos de nuestra nación de Venezuela hemos aprendido a cómo buscar de Dios, cómo confiar en Dios en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio del dolor. Porque para nadie es un secreto que salir de un pueblo, de una nación, sin nada, sin nuestra familia, sin nuestros hijos, sin dinero,
no es nada fácil, ¿verdad? A la cual Dios es el que nos da la fuerza, la fortaleza, nos da la manera, la estrategia de cómo sobresalir en otras naciones que no es nuestro país. Entonces, así como Dios permitió que muchos de los que salieran de su país empezara a comenzar una nueva vida, una nueva restauración, asimismo será la nación de Venezuela, la cual va a ser restaurada por la mano de Dios. Pero en estos tiempos Dios está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia que vendrá nuevamente juicio a la humanidad. Hay personas que se preguntarán para ti qué significa juicio. En la palabra de Dios describe que cuando Dios manda juicio, puede ser por terremoto, puede ser por algún tipo de catástrofe climático, puede ser muerte, peste, enfermedad, puede venir neblina fuerte, granizo, puede caer granizo, se puede salir el mar de su cauce y agarrar pues ciudades, pueblos, estados, hacer un deslave de montañas, a la cual muchos tipos de catástrofe pues trae cuando Dios trae juicio a la humanidad. Entonces sabemos que muchos piensan que Dios no es un Dios de juicio. Hay muchos que creen que Dios solamente es amor, pero también la palabra describe que Dios es fuego consumidor. A muchas personas que Dios le habló a través de los años, como aún está siguiendo hablando a su pueblo en este tiempo, que le habla a la iglesia a través de su profeta, a través de la palabra de Dios. Dios sigue hablando, Dios sigue siendo el mismo, Dios sigue alertando a su pueblo, sigue alertando a la iglesia que debemos de buscar cada día más de Él, de su reino y su justicia. Muchos saben y conocen la historia cuando Dios sacó al pueblo de Egipto, lo sacó del pueblo de Egipto y lo llevó, lo quería llevar a la tierra prometida, a la cual Dios lo sacó de esa tierra, pero muchos de los que estaban todavía extrañaban la tierra que habían dejado. Dios lo llevaba para una tierra mucho mejor, donde iba a haber abundancia, iba a haber la presencia de Dios y no iban a ser esclavos. Iban ya desde ese momento que Dios los sacó de Egipto, iban a ser liberados, iban a ser libres. La palabra era que ya eran libres porque Dios había permitido que Abraham los sacara de esta nación para conocer realmente al Dios Todopoderoso. Pero muchos de ellos se fueron de esta nación, ¿verdad? Se fueron, pero en el camino se seguían recordando de todo lo que tenían allá y que ellos querían lo que tenían allá. Cuando Dios suplía todas las necesidades de este pueblo y ellos todavía su corazón lo seguía teniendo allá en aquella nación, aún así que Dios le iba a dar una gran bendición, ellos seguían extrañando la esclavitud que tenían. Así hay muchas personas que hoy en día Dios le está bendiciendo, le está supliendo, pero sigue su corazón en aquel lugar donde Dios la sacó, en ese lugar donde Dios permitió que saliera porque era esclavo, ¿verdad? Del sistema, esclavo del trabajo, esclavo de muchas cualidades que a Dios no le agrada. Entonces, sabemos que Dios en ese momento de ira, ¿verdad? Que estaba molesto con el pueblo de Egipto, que lo había sacado, hizo tantas maravillas para esta nación, para este pueblo, pero no captaba lo que Dios quería atraer su atención y que Dios quería que ellos fueran agradecidos y que empezaran a agradecer lo que Dios estaba haciendo con ellos, a la cual Dios abrió la tierra y los tragó a todos, porque hubo un momento que Abraham subió a la montaña a orar, a clamar al Dios Todopoderoso por su pueblo, por la nación que Dios permitió que sacara de allá, a la cual en un descuido estas personas hicieron muchas cosas que a Dios no le agradaba, a la cual hicieron
un cordero de oro, hicieron un toro de oro, y entonces ahí en ese momento Dios se enfureció y abrió la faz de la tierra y los consumió a todos los que estaban idolatrando. Asimismo sigue estando Venezuela. Las personas han dejado a Dios por última instancia, se han olvidado de que Dios debe ser el primero, que debe ser el postrero, debe ser el todopoderoso, y uno debe de acudir a Dios en todas las circunstancias, en los momentos buenos, no tan buenos, y en los momentos de abundancia, a la cual muchos se han olvidado de clamar a Dios, el que todo lo puede, el que todo lo hace. Han dejado a Dios de última instancia y a Dios no le agrada esto. Dios quiere que el pueblo de cualquier nación siempre lo tome a Él como primer núcleo, como la importancia de nuestra vida, y olvidemos de primero orar a otros tipos de doctrinas o como le llamarían otros, yeso, que a Dios no le agrada. Esto viene porque en estos últimos tiempos Dios está hablando que va a mandar juicio al pueblo de Dios también, al que no se quiere alinear a su presencia, que no se quiere alinear a su palabra, no quiere buscar de Él, no quiere orar, no quiere levantar el clamor, ¿verdad? Por el pueblo, por la creación, por la nación, por los niños, a la cual en este mundo hay mucha pobreza, y es a causa de falta de oración. Por eso es que en la palabra escrito está: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque hay muchos que oran, sí, pero están orando solamente por su familia, están orando solamente por sus hijos, están orando solamente por sus conocidos. ¿Y qué hay más allá de lo que estás viviendo tú en tu hogar? También hay personas que son viudos, huérfanos, niños que están pasando por hambre, niños que están pasando por mucha dificultad, personas ancianas que están olvidadas, que están los padres o los hijos los dejan, ¿verdad? Los dejan botados, los meten a orfanatos, a lugares donde ya no se acuerda lo bueno que fue aquel padre o aquella madre en aquel momento. Hay muchas personas que se están olvidando de dónde Dios los sacó, y se han olvidado del Dios que los creó. Entonces, este es un tiempo de reflexionar y de buscar de Dios. Este es el tiempo de acordarnos que Dios es primero ante que nuestros hijos, que Dios es primero ante que nuestro esposo, que Dios es primero ante que nuestro vehículo, que Dios es primero ante la acción que queramos hacer el cada día. Porque Dios es el Todopoderoso, y debemos de recordar que Dios no debe de ser jamás de último. Entonces, cuando aprendamos a dejar de idolatrar, porque el idolatrar es amar más al otro, ¿verdad? A otra persona, amar más a un objeto, amar más a lo material que amar primeramente a Dios. Hay muchas personas que se han olvidado que Dios sigue estando allá arriba, esperando por su oración, esperando por su clamor. Hay muchas personas que se han olvidado que Dios fue quien los sacó de ese lugar de dolor, de sufrimiento donde estaba antes. Ahora bien, si nosotros, ¿verdad?, pidiéramos y suplicara y rogáramos a Dios, Dios todo lo hará y nos ayudará, porque Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios todopoderoso. Si nosotros clamamos de corazón a Él y lo tomamos como la primera persona en nuestra vida, Dios nos ayudará a que el juicio, cuando no entre a nuestro hogar, que es lo que habla el libro de Apocalipsis. Voy a hablar en el libro de Apocalipsis lo que escrito está y tal cual está aconteciendo, y a lo que ya viene, que es este juicio, a la cual yo quiero hablarle a toda la humanidad, que debemos de abrir los ojos y empezar a clamar a Dios, acordarnos de todas nuestras promesas cuando le pedíamos y le clamábamos que nos ayudara a ciertas circunstancias, a poder hacer o salir de nuestro país, a poder venir aquí a Estados Unidos o llegar a cualquier otro tipo de nación. Y Dios cumplió a esa oración. Dios
hizo tal cual como le pedimos, pero ahora ya cuando estamos en este lugar o estamos en cualquier otra nación del mundo, se nos olvida que fue Dios quien nos permitió, que nos puso los recursos, que nos dio la capacidad, que nos dio la fuerza para poder seguir avanzando y llegar hasta el propósito que queríamos cumplir. Pero te digo hoy, Dios tiene un propósito para ti, para mí, para todos, a la cual debemos de alinearnos a lo que Él está pidiendo para poder hacer la voluntad de Dios, porque Dios no desea mal para sus hijos. Por eso dice que el que se arrepiente, Dios le escucha. Entonces, si nos arrepentimos y pedimos perdón a Dios y lo ponemos como primer lugar, Dios puede no hacer este tipo de cosas, juicios sobre la humanidad, porque el justo no puede hacer lo que a Dios no le agrada. Debemos de alinearnos a la palabra de Dios. Yo voy a leer en el libro de Apocalipsis, un libro que es todos son importantes, pero este se alinea a lo que es en los últimos tiempos. El tema es en Apocalipsis 6:1, donde dice los sellos, donde habla sobre los sellos, sobre las plagas, sobre las cosas fuertes que está aconteciendo, no que va a acontecer, que ya aconteció. Ahora, después que terminemos de leer esto, leeremos lo que ya viene, que está cerca por venir. Entonces dice así en el 6, dice: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de las 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré. O sea, Dios le permitía a un ser viviente, a un ángel, le mostraba y le decía: y miren, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Hoy en día la paz ya casi no se ve ni en los hogares ni en nuestras amistades. Cuando vemos a cualquier lugar, vemos que lo que hay es conflicto, problemas, dificultades en los hogares. Ya no hay amor en los hogares, ya no hay comunicación. En todo lugar que vemos y vamos, vemos que lo que hay es problemas y dificultades. Entonces dice que la paz se había apartado y que se matases uno con otros. Hoy en día la violencia está cada día más fuerte, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en las manos. O sea, el caballo negro, ese demonio que venía, tenía una balanza. O sea, no sé si cuando se dieron cuenta, cuando vino el COVID, muchos cristianos también murieron y otros quedaron, y muchas personas que aún no eran cristianas también murieron, porque solamente iban a quedar vivos los que estuvieran en la balanza, de acuerdo a sus hechos, de acuerdo a sus actos, de acuerdo a cómo se estaban comportando bajo la voluntad de Dios. Iban a quedar vivos. De acuerdo a los que se estaban haciendo lo que a Dios no le agradaba, lo quitaron de la faz de la tierra. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Ahora te puedes dar cuenta que en Venezuela esto era lo que estaba sucediendo. Allá, por lo menos, ninguna secta alimenticia era como que muy relevante, porque la mayoría de todos los alimentos eran muy costosos y había uno más costoso que otro, y para poderlo adquirir, para poderlo consumir, era muy difícil. Todo estaba muy elevado. Entonces ahí había que tomar la decisión qué era lo que podías comprar con tu salario, que era muy bajo, y la comida muy alta. El valor de la comida muy alta. Y esto estaba pasando y ha acontecido en otras naciones, en otros países, a la cual la comida está muy costosa. Ni el sueldo da para poderla comprar. El 7 dice: cuando abrió el cuarto sello, oí una voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades, que es el infierno, le seguía, y le fue dada potestad sobre las cuarta parte de la tierra. La cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Si se han dado cuenta, a través de todo este tiempo ha visto muchos desastres a la cual han fallecido y muerto muchas personas. Todo lo que está escrito en Apocalipsis se ha estado cumpliendo. En esta parte del 9 en adelante hasta el 15 te da a mostrar los seguimientos que se verían en las señales del cielo, a la cual las estrellas, la noche se convertiría oscura en sangre. Y si se han dado cuenta, en Venezuela el año pasado cayeron estrellas, el cielo se puso oscuro como color sangre. En otras naciones, en otros países, hubieron manifestaciones que fueron diferentes a lo normal que se puede ver en los cielos. Las estrellas muchas estrellas cayeron, a la cual podemos, el que quiera leer todo Apocalipsis hasta el 17, puede darse cuenta que todas estas cosas que están escritas ya acontecieron. Ahora las que ya empieza a entrar es la que habla aquí en la Biblia sobre los 144,000 sellados. Dice que antes de que venga este juicio a la humanidad, primero Dios va a sellar a sus escogidos, a los que le están sirviendo, a los fieles sirvientes de Dios, a los que realmente están haciendo conforme a su palabra, conforme a lo que Dios le pidió que hiciera. Porque Dios en este tiempo está buscando a las personas que le obedecen en espíritu y en verdad. Si Dios te pide, haz esto, hazlo. Si Dios te manda a dar una palabra en algún lugar, a un hogar, es por algo, porque Dios tiene un propósito para esa persona. Entonces, en esta obediencia es que está hablando, a la cual las personas donde Dios nos manda a orar o a clamar o a interceder por cualquier otra persona, debemos de hacerlo. Porque no solamente es congregarnos, no solamente es ir a la iglesia y estar sentado y nada más escuchar la palabra sin ponerla en práctica. A veces Dios también nos prueba fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia también nos utiliza. Fuera de la iglesia también manda a que el siervo vaya y dé una palabra a cualquier otro hogar que necesite esa palabra que Dios ha puesto en la boca de esa persona. Hoy en día Dios manda a predicar la palabra no exactamente en la iglesia, sino fuera de la iglesia también. Porque el mundo, la humanidad necesita la palabra de Dios. Porque toda palabra no viene vacía, sino que Dios la hará florecer en el tiempo correcto.
Entonces dice aquí en Apocalipsis 7:1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre algún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer el daño a la tierra y al mar. O sea, había unos ciertos ángeles que Dios había programado y ha dado una orden de hacer un daño aquí en la tierra, en la humanidad, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que yo haya sellado en su frente a los siervos nuestro Dios. O sea, que Dios mandaría una tempestad a la humanidad, a la tierra, pero no antes de haber sellado a su pueblo. Por eso es que en este tiempo muchas personas tienen al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se está proclamando, regando a nivel mundial, porque el que tenga el Espíritu Santo en su vida es una persona que será protegida ante este juicio que viene. Entonces es muy importante buscar de Dios en este tiempo que es hallado y que aún sigue estando el Espíritu Santo, porque cada persona debe tener ese sello en su frente, porque eso es lo que representa que tú eres un hijo de Dios. Y dice: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus y de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. Y de la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Issacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zacabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Nahamín, 12,000 sellados. Entonces, aquí habla de un juicio que viene sobre la humanidad, pero no acontecerá antes de que Dios selle a sus hijos. Si podemos ver a nivel mundial, hoy en día la palabra de Dios se está predicando en todo lugar. Todos los profetas están declarando la palabra de Dios en cada lugar, a través del celular, a través de la televisión, a través de la radio, a través de cualquier tipo de medio de comunicación. Entonces, a través del que escucha, del oyente, se está difundiendo la palabra, y muchos hoy en día tienen el sello que es el Espíritu Santo, pero aún así también hay muchos que no lo tienen. Cada persona debe de autoanalizarse a sí mismo y darse cuenta si tiene al Espíritu Santo en su vida o si aún no lo tiene, porque si no lo tiene, aún está a tiempo antes que este juicio empiece, porque Dios está mandando al pueblo de Dios a predicar y hablar sobre este juicio que viene hacia la humanidad, a la cual solamente a los hijos de Dios no permitirá que este mal lo toque, porque Dios siempre ha protegido a sus hijos, a sus siervos, a los que obedecen. Entonces, a la cual ahí toma fuerza el Salmo 91.
el Salmo 91, que nos hace una promesa a los hijos de Dios, a los que los buscan, a los que claman a Él en espíritu y en verdad. Yo no te estoy hablando de religión, yo te estoy hablando de poder, el poder de Dios. El que tenga oído para oír al Espíritu de Dios, que lo oiga. El que quiere guardar este mensaje y esta palabra, que lo guarde en su ser, en su espíritu. Y el que no la quiera escuchar y recibir, está en su derecho. Pero yo hoy, en esta noche, me he tomado el momento de hablarte del poder de Dios, porque no caiga juicio ni sobre ti ni sobre mí. Porque yo tengo en esta noche el poder de declarar la palabra de Dios para que tú la escuches y la tomes en cuenta y la tomes como un cumplido que tú harás en tu vida y cambiarás. Porque hay muchas personas que a través de los tiempos dicen que la palabra de Dios es mentira, que la palabra de Dios no habla, pero escrito está en la palabra tal cual. Todo lo que está aconteciendo y lo que ha ido aconteciendo a través de los años está escrito en la palabra. La palabra no se equivoca. Se equivocará el hombre, mas Dios no se equivoca. Hay cosas que a veces no acontecen, que los profetas lo anuncian porque Dios es grande y misericordioso y tiene piedad de su pueblo, de su creación también. Porque si no fuera así, tú ahorita no estuvieras de pie, no estuvieras vivo y no estuvieras escuchando la palabra de Dios que yo te estoy dando el día de hoy. El Salmo 91 es un salmo de protección, a la cual declara que no caerá mal alguno en nuestro hogar. Ahora, el que guste leerlo, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea, ningún mal alguno tocará su morada, su casa, sus hijos. Nada. Y si han escuchado testimonio de personas a la cual unge su casa y le ora a su casa y viene un terremoto, viene un desastre, viene muchas cosas a la humanidad o alrededor de donde se encuentra y su casa no le sucede nada. ¿Por qué no sucede nada? Porque la casa está bajo la cobertura del Espíritu de Dios y Dios protege todas esas personas que están en ese hogar. Entonces, el Salmo 91 es una fiel confirmación de que Dios protegerá a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, a todos los que los busquen en espíritu y en verdad. Dios va a ser con ellos, porque Dios es bueno y misericordioso. Dios nos da tiempo, Dios habla a tiempo y fuera de tiempo para que nosotros podamos obedecerle y buscarle. Empecemos a buscar más de Dios y menos de las cosas del mundo, porque las cosas de Dios es la que nos va a dar la salvación y nos va a dar el gozo y la felicidad. Solamente Dios hace al hombre feliz. Sin Él no somos nada. Por eso hoy en día muchos hogares vacíos, por eso muchos hogares hoy en día que ahí hace falta reconstrucción, hay muchos hogares falta de amor, mucha falta de palabra, autoridad sobre los hogares. Ahora es tiempo de que cada uno de nosotros abramos los ojos y empecemos a creer, a confiar y a buscar de Dios ante que todas estas cosas acontezcan en nuestro hogar, en nuestros hijos, en la humanidad, porque Dios no miente. El hombre puede mentir, pero jamás Dios mentirá. Así que escrito está tal cual en la palabra de Dios. Empiece a leer la palabra, empiece a instruirse, empiece a buscar de la presencia del Espíritu de Dios y Él le dará la revelación. Porque en estos últimos tiempos el que hablará es el Espíritu Santo y te dará revelación de lo que está correcto o de lo que está incorrecto. Solamente Dios es el que nos puede guiar a hacer la voluntad de Él y no la nuestra.
porque el ser humano se equivoca 1, 2 y 3 veces, pero Dios jamás. Dios es un Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. En todo lugar, en cada instante, en cada rincón de cada hogar, Él siempre estará. Él está, si tú lo haces, si tú le haces la invitación, Él en tu hogar estará. Si tú le haces la invitación para que cuide a tus hijos, Él cuidará de tus hijos y no lo abandonará. Porque Dios es Padre ante que todo y Él ama a su creación y ama a sus hijos. Pero sé tú parte de los hijos y no de la creación, porque la creación puede ser cualquiera, pero hijos son muy pocos. Así que Dios te bendiga y si quieres guardar esto en tu corazón, hazlo. Ya yo cumplí con dar la palabra, ahora ponla tú en obra.